Hola a todos, ¿hace un poco de química? Hoy vamos a hablar del sistema periódico. A lo largo de la historia han sido muchos los científicos que han tratado de hacer una ordenación de los elementos químicos. En este vídeo vamos a hablar de dos de esos científicos. Uno de ellos fue Dmitri Mendeleev, que ordenó los elementos químicos conocidos hasta ese momento por orden creciente de masa atómica. Y además colocó los elementos químicos que tenían propiedades químicas similares en una misma columna. La gran aportación de Mendeleev a la ciencia fue que este científico dejó huecos en los sitios de su tabla periódica donde no le cuadraba ningún elemento químico que se conocía hasta ese momento. Con el tiempo, incluso después de su muerte, se fueron descubriendo elementos químicos que cuadraban justo en los huecos que él había dejado. Más adelante, Henry Moseley definió el concepto de número atómico y su relación con el número de protones que tenía un átomo. En cuanto a la tabla periódica, lo que hizo fue ordenar los elementos químicos conocidos por orden creciente de número atómico y mantuvo aquellos que tenían propiedades químicas similares colocados en una misma columna. La tabla periódica de Moseley es la que más o menos se tiene actualmente. Y es de la que vamos a hablar ahora, del sistema periódico actual. Posee 18 grupos o columnas en los que los elementos químicos colocados en cada uno de esos grupos poseen propiedades químicas similares. Y además tenemos 7 filas o periodos en los cuales los elementos químicos colocados en cada uno de esos periodos poseen el mismo número de capas de niveles de electrones. Fuera de la tabla se colocan los lantánidos o lantanoides y actínidos o actinoides, que son similares a los elementos lantano y actinio. ¿Por qué se colocan fuera estos elementos químicos? Bueno, para que la tabla periódica no sea excesivamente grande y además para seguir manteniendo el hecho de que los elementos químicos colocados en un mismo grupo posean las mismas propiedades químicas o propiedades químicas similares. El hidrógeno es un elemento muy especialito. Realmente no pertenece a ningún grupo, porque posee propiedades químicas similares a varios grupos. Lo único que se le suele poner ahí donde está, en el grupo 1, porque es el que tiene el número atómico más bajo, número atómico 1, digamos que es el primero de la tabla periódica. En la tabla periódica vamos a distinguir 3 grandes zonas. Los metales, que se encuentran en la zona centro-izquierda, que tienen tendencia a perder electrones, es decir, van a formar cationes, iones de carga positiva. En la zona derecha, en una pequeña zona a la derecha de la tabla periódica, nos vamos a encontrar a los no metales, también el hidrógeno pertenece a los no metales, que van a tener tendencia a ganar electrones, es decir, a formar aniones, es decir, iones con carga negativa. Y el grupo 18 son los llamados gases nobles o inertes. Estos elementos químicos no poseen tendencia a unirse con otros átomos, es decir, no van a formar compuestos. En la mayoría de los libros que consultéis se habla en el sistema periódico de los llamados semimetales. Aquí en esta tabla periódica los colocan de color verde. Bien, estos semimetales tienen propiedades químicas, algunas similares a los no metales y algunas similares a los metales. De momento, nosotros vamos a mantener la clasificación en metales y no metales, para no liarlo. Ya tendréis tiempo de diferenciarlos. Y con esto y un bizcocho,
Hasta luego.